Señor, en ese mismo sentir, habiéndote adorado con nuestras voces, Señor, con nuestra canción, queremos rogarte que nos permitas adorarte con nuestro entendimiento para conocer tu voluntad, Señor, y ser transformados en la misma imagen como por tu Espíritu mientras contemplamos, como en un espejo a cara descubierta, tu gloria, Señor, abriendo la Escritura. Gracias por este tiempo y permitirnos la libertad de reunirnos, Señor. Danos oídos para escuchar tu voz, Señor. Abre nuestros oídos, abre nuestros ojos para poder ver, Señor. El orgullo a veces nos ciega, Señor, y no nos permite darnos cuenta de aquellas cosas que necesitan ser transformadas y completamente cambiadas en nuestras vidas, Señor. Así es que te pedimos que nos ayudes, Señor. Somos incapaces, nos reconocemos débiles, y que separados de ti nada podemos hacer. Así que dirígenos en este tiempo en tu palabra, Señor. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Toma tu lugar, por favor, y acompáñame a Gálatas capítulo 5, versículo 16. ¿Cómo están, familia? ¿Bien? Dios es bueno, y esta serie sin duda tan necesaria para nosotros como matrimonios necesitados de dirección, tantas veces que no sabemos a dónde acudir, qué hacer, qué decir, cómo abordar circunstancias. Y el Señor es tan bueno y tan claro en su palabra y nos dice exactamente qué quiere de nosotros, quién es Él, quiénes somos y cuánto lo necesitamos. Y dice Gálatas en el capítulo 5, vamos a leer versículos 16 al 25. Dice lo siguiente: digo pues, Gálatas 5, 16, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guardados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatrías, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, envidias, homicidios, borracheras, orgías, cosas semejantes a estas, acerca de las cuales les amonesto, como ya se los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Muy bien. Así que este texto nos establece algo que no es un secreto para los hijos de Dios. Nos encontramos en una guerra entre el espíritu y la carne, ¿no es así? Dice ahí en el versículo 17, el deseo de la carne es, ¿qué dice? ¿Me ayudan? No sé si traen su Biblia, si la traen. El deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es, ¿qué dice? Contra la carne, y estos se oponen entre sí. Hay una lucha, y el Señor Jesús nos dijo que el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. ¿A poco no el espíritu está dispuesto? Es decir, ¿quién no, escuchando la enseñanza de la semana pasada, del miércoles pasado, no escucha acerca del amor, acerca del gozo y dice, eso es lo que quiero hacer, ¿no? Quiero amar a mi esposa, quiero ser el más amoroso con mi cónyuge? Y estás dispuesto, pero ¿quién llega a su casa y ¡pum!, ya es el esposo más amoroso y más comprensivo y más tierno de repente? Nuestra carne es débil, ¿verdad? El espíritu está dispuesto, lo queremos, por eso estamos aquí, pero la carne es débil. Y por eso no se trata de tener buenas intenciones o de echarle ganas, porque como decíamos ahora en las preguntas, ¿no?
Los esfuerzos y los designios de la carne son enemistad contra Dios, no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Es imposible para la carne. Por más buenas intenciones, increíbles intenciones y por más ganas que le echemos, creo que hemos comprobado que no es suficiente para sostener nuestro matrimonio y hacer las cosas como Dios quiere que las hagamos. Pablo establece claramente que no se trata de mejorar nuestro comportamiento, no se trata de buscar echarle ganas para mejorar la carne, como reformar la carne, porque la carne no se puede mejorar. La Biblia nos dice que lo que tiene que suceder con la carne no es echarle ganas, sino crucificar la carne y andar en el Espíritu. Crucificar la carne con sus pasiones y deseos. Y andar en el Espíritu, pero andar en el Espíritu no lo podemos hacer en nuestros propios recursos. Por eso la Biblia nos dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, Gálatas 2:20, más vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. En otras palabras, la vida cristiana no se trata de Raúl portándose mejor, de Raúl echándole los kilos para que las cosas funcionen, sino de Raúl, o ponle tu nombre, ¿no? De ti muriendo y ahora Cristo viviendo su vida a través de Raúl. La vida cristiana no se trata de Itzel, de mi esposa, viviendo como una buena esposa, sino de que Itzel muera y ahora viva Cristo en Itzel. Eso es lo que tenemos que hacer, es morir, es rendirnos, es reconocer nuestra incapacidad. Entre más nos aferremos a la idea de que nosotros podemos y de que nosotros tenemos que echarle ganas y de que nosotros lo vamos a lograr, más frustrados nos vamos a encontrar porque no podemos. Necesitamos que sea Dios a través de nosotros, que sea Cristo viviendo su vida en nosotros y haciendo su obra en nosotros. Entonces necesitamos eso, crucificar la carne, depender del Espíritu, pero ciertamente hacer algo que el Señor nos invita a hacer, pedir. Eso es una cosa importante. Hablábamos de algunos tips que podemos dar, pues que la carne muera, ¿no? Andar en el Espíritu, por el Espíritu hacer morir las obras de la carne, pero también un tip importante, creo yo, es pedir su Espíritu. Dios ha prometido dar su Espíritu, porque dices, es que, no me tengo que esforzar, tengo que depender de que el Espíritu Santo me ayude, pero pues ¿cómo le hago para que el Espíritu Santo me ayude? Es muy sencillo, Lucas 11:11, ¿no? Es como Locatel, ¿no? 658-1111. ¿Estás perdido? ¿No sabes dónde ir? Lucas 11:11, bro. ¿Qué padre de ustedes? Lucas 11:11 al 13 dice, ¿qué padre de ustedes si su hijo le pide pan, le dará una piedra, ¿no? Si pide queso, le dará un hueso y se le atora en el mero pescuezo. O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente. O si le pide un huevo, le dará un escorpión. Mira lo que dice en el verso 13. Pues si ustedes, siendo malos, saben dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre Celestial dará? ¿Qué dice? El Espíritu Santo a los que se lo pidan. El asunto es que muchas veces no pedimos. ¿Sabes por qué? Porque ni siquiera nos damos cuenta de que lo necesitamos. No pedimos porque no estamos conscientes de nuestra necesidad, ¿no? Es como si tu carro se queda sin gasolina y de repente ves, bueno, el foco de la gas está encendido y no prende y dices, oh, qué loco, no prende el carro. Digo, no tiene gasolina, pero está raro que no prenda el carro, ¿no? Es igual, no sé por qué mi matrimonio está mal. O sea, no estamos andando en el Espíritu, estamos en la carne, pero qué raro que no funcione, ¿no? Está claro, necesitamos su Espíritu. Necesitamos pedir el Espíritu Santo, necesitamos el refill, el tanque lleno del Espíritu de Dios, para que eso nos permita entonces dejar de andar en la carne y poder andar en el Espíritu. Ahora, al andar en el Espíritu produce algo, ¿verdad? Lo vimos en el verso 22. El Espíritu produce ¿qué? Un fruto, ¿cierto? Un fruto. Y el fruto crece de una forma natural cuando el árbol está sano, por ponerlo de cierta manera, o está plantado de una forma correcta, recibiendo los nutrientes. El árbol se esfuerza en dar fruto. El árbol, como dice el pastor Chuck Smith en su libro de Agua Viva, puja para dar fruto. Así que has visto un árbol pujando para sacar manzanas. Ok, ya llevó una manzana, venga. O sea, el árbol simplemente está
plantado donde tiene que estar plantado. Y el fruto crece naturalmente cuando el árbol está haciendo lo que, o simplemente plantado donde tiene que estar plantado. En nuestro matrimonio, cuando nosotros estamos en el Espíritu, plantados en el Espíritu, en la presencia de Dios, el fruto va a ser natural, se va a dar naturalmente. ¿Cuál es el fruto del Espíritu? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Naturalmente, cuando estoy en el Espíritu, cuando he pedido el Espíritu, cuando me he rendido al Espíritu, cuando he recibido el Espíritu, cuando estoy en el Espíritu, voy a poder naturalmente como fruto amar, tener gozo, tener paz, paciencia, ser benigno, etc. Pero si en mi matrimonio no hay amor, gozo, paz, paciencia, ¿qué es lo que indica eso? ¿Cuál es el problema? Pues que estoy en la carne. Velo de esta manera. A mí me tocó hablar, ya hablaron amor, gozo. Los siguientes dos aspectos en Gálatas 5 son paz y paciencia. Y eso es lo que voy a estar hablando un poco. Pero piensa en esto. ¿Qué es lo contrario a la paz? Pues guerra, ¿no? Conflicto. ¿Te sientes en guerra en tu matrimonio? ¿Te sientes en guerra con tu cónyuge? ¿Por qué es? Pues porque ella es bien quién sabe cómo, ¿no? O porque él es bien mala onda, por ponerlo en términos muy amables, ¿no? ¿Qué dice Santiago 4:1? Mira esto, hablando de lo contrario a la paz, que es la guerra. Santiago 4:1 nos dice de la siguiente manera. Es una pregunta retórica. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre ustedes? Miren lo que responde a manera de pregunta Santiago también. Versículo 1. ¿No es de, qué dice? Vuestras pasiones, las cuales, ¿qué dice? Combaten en vuestros miembros. ¿No es de tu carne? ¿No es de tu concupiscencia, de tus pasiones, de esa carnalidad que hay dentro de ti? Si estamos en guerra, si estamos en conflicto, es porque estamos ¿en qué? En la carne, ¿no? Es porque no estamos andando en el Espíritu. Y podemos tener todas las buenas intenciones y echarle todas las ganas, pero si no crucificamos la carne y nos rendimos y pedimos la ayuda y la intervención del Espíritu, va a ser absolutamente imposible tener paz, ¿verdad? Estamos hablando paz, paciencia, como fruto y resultado del Espíritu. Pero el énfasis no está ni en la paz, ni en la paciencia, ni en el amor, ni en el gozo. El énfasis está en el Espíritu, mis hermanos. El Espíritu es la causa de que todo esto pueda darse y pueda existir en mi vida en todos los sentidos. Romanos 8:6, ocuparse de la carne es muerte, pero ocuparse del Espíritu es vida y paz, dice Romanos 8:6. Así que paz y paciencia, producidos como fruto de la presencia del Espíritu Santo en mi vida. Y vamos a hablar primero acerca de la paz. ¿Qué dice la Biblia acerca de la paz? Bien. Para empezar, me encanta ver que prácticamente todas las cartas en el Nuevo Testamento comienzan con una salutación común, que es gracia y paz, ¿no? Es el saludo común que las cartas presentan. Eso es importante y relevante porque este orden está inspirado cuidadosamente por el Espíritu Santo para enseñarnos algo. La paz es un resultado de la gracia de Dios. Por eso no dice paz y gracia en la cualquiera de las cartas que tú agarres en el Nuevo Testamento, la mayoría te vas a encontrar en la salutación gracia y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Pero es muy importante tener bien establecido que la paz es un resultado de haber recibido la gracia de Dios. Y la gracia, en su definición, es un regalo inmerecido, un regalo inalcanzable, ese enorme favor que Dios nos ha otorgado en la persona de su Hijo Jesucristo, en donde Él ha ofrecido perdón de pecados, en donde Él nos ha dado su amor tan grande, en donde Él nos ha mostrado su paciencia, en donde Él nos ha salvado. Y cuando hemos recibido y abrazado ese regalo de gracia que hay al creer y confiar en Jesús, en la gracia de Cristo, gracia trae como resultado que dijimos gracia y paz, ¿no? Paz
Primeramente para con Dios, porque la gracia resuelve eso. Mi problema más grande, que es un problema de enemistad con Dios. Nosotros por nuestro pecado estamos enemistados de Dios, pero por la gracia de Dios podemos recibir la oportunidad de acercarnos confiadamente a Él, nuevamente por los méritos de Jesús. Podemos tener paz para con Dios, dejar de estar en guerra con Dios, dejar de ser enemigos de Dios, y la única forma de tener esa paz es por medio de esta gracia que me invita a creer, ¿no? Que me invita a confiar, a poner mi fe en Jesús. Justificados pues por la fe, ¿no? Confiar en la obra de gracia que Dios ha hecho en Cristo. Dice Romanos 5:1, justificados por la fe tenemos paz para con Dios. Muy importante, que esto es lo esencial. Tener la paz con Dios. Si tú no tienes paz con Dios, si tú estás en guerra con Dios, tienes un problema mucho más grande que tener un problema de enemistad o de guerra con tu esposa. Porque necesitas estar en paz con Dios, ya que existe un futuro juicio, el cual Dios no quiere que ninguno de nosotros enfrentemos sin abogado, sino que Él ha enviado a su Hijo Jesucristo para ser nuestro abogado y entonces librarnos de la condenación que bien merecida nos tendríamos si seguimos rechazando al Creador y al único Dios que es Jesucristo. Entonces, recibir la oferta que Dios nos hace, recibir la gracia, recibir su amor, recibir su perdón, me permite estar en paz para con Dios, ya no ser su enemigo, ser llamado su amigo. Y entonces, una vez que tengo la paz con Dios, puedo recibir como resultado de esa paz con Dios la paz de Dios, ¿no? La paz de Dios, que es una paz que sobrepasa todo entendimiento. Y la misma paz que Dios tiene es la paz que Él me ofrece cuando yo he hecho la paz con Él. Entonces, qué importante eso, hacer la paz con Dios por la gracia, poder recibir su paz que sobrepasa todo entendimiento. Y por supuesto, si ya he hecho la paz con Dios, tengo la paz de Dios, eso me va a permitir estar en paz con todos los hombres. Eso me va a permitir estar en paz en mis relaciones interpersonales. Romanos 12:18. Romanos 12:18 me lo dice de la siguiente manera: si es posible, en cuanto dependa de ustedes, estad en paz con todos los hombres. Ahora, es importante estar en paz con todas las personas, que podamos estar en paz, pero cuánto más necesitamos aprender a disfrutar y vivir y estar en paz con nuestro cónyuge. Paz con mi cónyuge, estar en paz con mi esposo, con mi esposa. La guerra que estamos enfrentando no es con mi cónyuge. Dios quiere que yo pueda tener esa paz en mi matrimonio, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Pero necesito entender algo. Sí, hay una guerra, pero la guerra no es contra mi cónyuge, no es contra mi esposa, no es contra mi esposo. Como ya lo mencionábamos, hay una guerra dentro de nosotros, la carne, el espíritu se oponen entre sí. Tenemos una guerra contra la carne, tenemos una guerra contra este mundo que se opone a los hijos de Dios, tenemos una guerra espiritual. ¿Te acuerdas Efesios 6? Que nos habla acerca de que nuestra lucha, Efesios 6:12, no es contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. O sea, sí hay una guerra espiritual, es una guerra real, es una guerra difícil, pero esa guerra no es una guerra con mi cónyuge, no es una guerra contra mi esposa. Eclesiastés 4, ahí te voy a pedir que me acompañes rápidamente en el Antiguo Testamento. Salmos, Proverbios y Eclesiastés. Es decir, Eclesiastés viene justo después de Salmos y Proverbios. En el capítulo 4, versículos 9 al 12 nos dice de la siguiente manera. Eclesiastés 4, 9 al 12. Palabras de un hombre muy sabio, el rey Salomón, hacia el final de su vida, donde dice lo siguiente, palabras de sabiduría: mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren, ¿qué dice? El uno levantará a su compañero, pero hay del solo que cuando cayeren no habrá segundo que lo levante. También si dos durmieran juntos se calentarán mutuamente, pero ¿cómo se calentará uno solo? Y mejores son dos que uno también, porque verso 12, y si alguno
prevaleciere contra uno, si alguien se enfrenta como enemigo en un conflicto, en una guerra contra uno, ¿qué dice? 2 le resistirán y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Pero muy interesante, si alguno prevaleciere contra uno, 2 le resistirán. Sí, hay enemigos, sí hay conflictos, sí hay una guerra, pero la guerra no es contra tu cónyuge. Si alguien viene a atacar, si hay un enemigo en la carne, en el mundo, en principados y potestades que está atentando en contra de tu cónyuge, ¿qué dice la Biblia? ¿Que va a pelear solo? ¿Que va a pelear sola? No, sino que ¿cuántos? 2 le resistirán. El problema es que a veces somos nosotros mismos quienes estamos atacándonos el uno al otro en vez de resistir juntos y pelear en contra de los ataques que vienen contra nosotros. No tengo que luchar contra mi esposa, sino junto a mi esposa. No tengo que pelear contra mi esposo, sino junto a mi esposo. Y cada conflicto es una lucha no contra tu cónyuge, sino por tu cónyuge, peleando junto a tu cónyuge. Los enemigos que tu cónyuge tienen son tus enemigos. Y si se tiene que pelear contra esos enemigos, la batalla se va a pelear juntos y se va a pelear, por supuesto, en oración, porque Filipenses 4 nos dice que cuando oramos y llevamos esta ansiedad y estas peticiones que podrían afanarnos de los conflictos que vienen contra nosotros, una vez que nosotros hemos orado hay un resultado, ¿verdad? Dice que la paz de Dios, Filipenses 4:7, guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Entonces es esto, ¿no? La paz de Dios, un resultado de pelear en oración junto con mi cónyuge. Por ahí un tip práctico también es la idea de orar con, no solo orar por tu cónyuge en tu tiempo aparte, sino juntos tener un momento de oración el uno por el otro y llevar las cargas y preguntar. Y ¿sabes cuáles son las luchas de tu esposo? ¿Sabes cuáles son las luchas de tu esposa? Tienes que conocerlas para pelear, porque tú eres su aliado más grande en la batalla, que no se supone pelees solo, porque mejores son 2 que 1. A veces pensamos que estamos como que durmiendo con el enemigo, ¿no? Y ¿sabes qué? Es cierto, pero no porque tu cónyuge sea el enemigo, sino porque tú mismo eres el enemigo y tu propia carne es el verdadero enemigo. Y tenemos que aprender a pelear juntos, ¿no?, contra ese verdadero enemigo. Que no es tu cónyuge, ¿no? La guerra no es contra mi cónyuge. ¿Eso significa que nunca va a haber conflicto con mi cónyuge? Pues va a haber conflicto, ya lo decíamos, por el simple hecho de que somos pecadores, ¿no? Hace un tiempo le decía a mi suegro: la verdad es que esto del matrimonio es bien fácil, suegrito, nunca hemos peleado. Llevábamos 20 minutos de casados cuando se los dije, saliendo del registro civil. Pero luego vino el minuto 21. No sé exactamente qué minuto fue, pero tú sabes. Rápidamente, ¿no? Vienen conflictos, eso. Un pecador casado con una pecadora, van a pecar el uno contra el otro. Y luego cuando le añades un pecadorcito, 2 pecadorcitos, 3 pecadorcitos, no, pues el ambiente se pone bien pecadorzoso, ¿no? Y necesitamos tener bien claro, ¿no?, que aun cuando hay conflicto en eso, el enemigo no es mi cónyuge y que hay una posibilidad de paz. En medio de esos conflictos hay una posibilidad de paz. ¿Y por medio de quién? Solamente por medio de aquel que es llamado el príncipe de paz, ¿no? Solamente por medio de aquel que Colosenses 1:20 nos dice es capaz de reconciliar todas las cosas. Si Él pudo reconciliar todas las cosas que están en la tierra como las que están en los cielos, e hizo la paz mediante la sangre de su cruz, Él puede hacer que exista una constante reconciliación en nuestros matrimonios. Colosenses 1:20, Efesios 2:15 nos dice que Jesucristo en la cruz abolió las enemistades al entregar su cuerpo, su carne, y creó en sí mismo de los 2 pueblos un solo y nuevo hombre. Pero dice al final del verso 15 en Efesios 2, ¿haciendo qué? La paz. Solamente cuando tengo esta perspectiva
de la presencia de Cristo, dependencia de Cristo, confianza en la obra de Cristo, la presencia y el gobierno de Cristo en mi familia, en mi matrimonio, es que voy a poder vivir bajo ese reino de paz, ¿no? Ese matrimonio en la paz de Dios, ¿no? Solamente así podemos resolver conflictos, descansando en esa verdad de que Él ha pagado el precio de nuestros pecados, ¿no? Y eso es importante porque eso implica, el que Él haya traído paz, implica que Él pagó el precio para que esta enemistad que existía pudiera convertirse en una nueva relación. El Evangelio me habla de eso, de reconciliación, de unidad. Si el Evangelio entiende de algo, es de reconciliación. Puedo perdonar. Si la cruz hizo posible, si el Evangelio me habla de una cruz que hizo posible que yo, siendo un asqueroso pecador, pueda estar en paz con aquel Dios que es perfectamente santo, sin duda esa misma cruz es suficiente para que mi esposa y yo podamos tener paz. Efesios 6:15 nos lo dice de la siguiente manera: calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. El evangelio de la paz. Me encanta pensar en el evangelio como eso, el evangelio de la paz. Es por el evangelio en mi vida, en mi matrimonio, que voy a poder vivir en esa paz. Pero el evangelio implica muerte, implica renunciar, implica crucificar la carne, implica morir a mí, implica dejar que Cristo viva su vida en mí. Así que, resumiendo un poquito, gracia tiene como resultado la paz. Y solamente abrazando el evangelio de la paz puedo experimentar por el príncipe de paz, que es el protagonista de ese evangelio, su paz en mi matrimonio. En otras palabras, separados de mí, nada pueden hacer, van a seguir en conflicto, no va a haber resolución de conflictos, no va a haber salvación para tu matrimonio. Él es el Salvador, Él es el príncipe de paz, Él es la única esperanza que tenemos para que nuestros matrimonios puedan dar fruto y para que nuestros matrimonios puedan cumplir su propósito y puedan ser restaurados. ¿Quieres paz en tu matrimonio? Necesitas el espíritu del príncipe de paz llenándote, dirigiéndote y su gracia en tu vida. Paz, ¿no? Pero dijimos que íbamos a hablar de dos cosas: paz y ¿qué más? Paciencia. Paciencia. La ciencia de tener paz. Nada que ver, inventando términos, ¿no? Paciencia, ¿no? A ver, una pregunta, quisiera que fueran sinceros. ¿Cuántos en este lugar se consideran pacientes? ¿Son personas pacientes? Alza tu mano. Rápido, alza tu mano. Yo es que yo soy impaciente, entonces. Ok, hay algunos, wow. No, es broma. Yo solamente me considero paciente cuando voy al doctor. O sea, ¿quién te iba a decir que es súper paciente cuando su esposa se está tardando un poco en arreglarse? O sea, no, ni 2 horas aguantas. O cuando tu esposo te dice que va a arreglar eso que necesita arreglo desde hace tiempo, ténganos paciencia. No necesitamos que nos lo estén recordando cada 6 meses. O sea, ser paciente es complicado. La verdad es que por ahí un par de manos y pues yo voy a pedirles que oren por mí, porque yo sí de plano no doy una en este tema. Somos impacientes, somos muy impacientes, y así nos reconocemos. La mayoría que no alzaron su mano es porque dicen: yo soy una persona que no tiene mucha paciencia, la pierdo rápido, con los niños me desespero, no soy muy paciente con esto. No se nos da naturalmente la paciencia, es lo que quiero decir. Por eso necesitamos una obra sobrenatural en nosotros que nos permita ser pacientes. Y esa obra sobrenatural es la obra de ¿quién en nuestras vidas? El Espíritu Santo. Paciencia es la palabra macrotimia, que se puede traducir como longanimidad. Significa ánimo largo, soportar por un largo periodo de tiempo. O sea, no estamos hablando nada más de ser paciente a corto plazo, sino de ser pacientes con nuestro cónyuge en la obra que Dios está haciendo a largo plazo. Nuestros matrimonios requieren paciencia, porque nos desanimamos fácilmente, rápidamente, ¿no? Hay mucha gente que habla y se escucha comúnmente: es que se acabó el amor, ¿no? El matrimonio se acabó porque se acabó el amor.
Pero realmente creo que lo que se acaba es la paciencia, porque el amor realmente nunca deja de ser. El amor bíblico, el amor ágape no deja de ser. Pero a veces somos impacientes, no esperamos, se acaba la paciencia, ya no hay disposición para seguir esperando, no estamos dispuestos a seguir soportando, no tenemos ese ánimo largo a pesar de las dificultades, de los conflictos, nos damos por vencido muy pronto. Y esto ha hecho que el matrimonio, tristemente en nuestra cultura, sea algo cada vez más desechable. Es como mucho más fácil, no funcionó, lo termino rápido y voy al que sigue, y no funcionó, lo termino y voy al que sigue, y voy al que sigue, y así podemos ir por falta de paciencia. Y necesitamos la paciencia celestial. Mira lo que dice Efesios 4, vamos a Efesios capítulo 4, Efesios 4 versículos 1 al 3, dicen de la siguiente manera, Efesios 4, 1 al 3. No, pues ya para qué van si ya está ahí, ¿verdad? Trata de ir en tu Biblia y subrayar y tomar notas de todo lo que Dios está hablando. Yo pues, dice, preso en el Señor, les ruego que anden como es digno del llamado, de la vocación con que fueron llamados. ¿Cómo es esto? Con toda humildad y mansedumbre, soportándose ¿con qué? Con paciencia los unos a los otros en amor, listos, solícitos, dispuestos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. ¿Te fijas cómo en la palabra todo va de la mano? Está hablando del Espíritu, del amor, de la paz, de la paciencia. Y en el contexto está hablando acerca de la iglesia. En la iglesia somos llamados a soportarnos con paciencia los unos a los otros. Pero ¿cuánto más esto no se aplica a nuestro matrimonio? No solamente es un llamado a la iglesia, es como, no, yo soy paciente con los hermanos de la iglesia, pero contigo no, porque la Biblia en el contexto está hablando de la iglesia, no del matrimonio, No, por supuesto que está hablando de toda nuestra vida, como hijos de Dios, como es digno de la vocación con que fuimos llamados. Paciencia, aprender esto, ¿cómo somos con nuestro cónyuge? Porque dice soportándose con paciencia, ¿soportas? ¿O eres de los que rápidamente quiere tirar la toalla y ya no saber nada? Ojo, soportar no estoy diciendo de, pues lo soporto porque no me queda de otra, ¿verdad? No de, pues ni modo, no tengo que aguantar con ¿no? Sino sostener, soportar como cuando hay un soporte que sostiene y ayuda y mantiene arriba algo, ¿no? Esto es importante. Y ojo, no estamos hablando, porque la paciencia y el soportar prolongadamente, aun cuando es difícil, aun cuando hay adversidad, no implica y no justifica el soportar abuso en el matrimonio. A veces pensamos que mostrar paciencia es aguantar violencia o algún tipo de pecado continuo, que no hay arrepentimiento y no hay un trato con ese pecado como el adulterio, ¿no? Como que pues tengo que tener paciencia que cambie. No es así. En un caso como ese, la forma de mostrar amor es no dejándolo seguir por ese camino y denunciar lo que está sucediendo, traerlo a la luz como sea necesario. Si tú estás en una situación de este tipo, aprovecho para aconsejarte que pidas una consejería, ¿no? Que puedan ayudarte a escuchar la dirección de Dios en tu caso específicamente. Pero decíamos que esto de soportar habla de dar soporte o sostener. La pregunta es, cuando mi cónyuge tiene una debilidad, cuando tu esposa tiene una debilidad, ¿eres el primero en echárselo en cara o la sostienes? Con tu esposo igual, cuando cae, ¿vas y lo aplastas o le das soporte y lo levantas? ¿Qué necesito para soportar? Paciencia, paciencia definitivamente. Vamos a Jonás. Quisiera que me acompañes a Jonás. En el capítulo 4 estuvieron las chicas el fin de semana pasado estudiando este libro del profeta Jonás. Mi esposa me compartía algunas cosas. Y mira, en el capítulo 4, ¿recuerdas la historia? Cómo es que Dios envía a Jonás como su profeta para predicar a una ciudad llamada Nínive. Y era un pueblo de gente muy mala, una ciudad de gente terriblemente cruel, enemigos de Israel. Y como eran enemigos de Israel, Jonás, siendo del pueblo de Israel, no quería ir a predicarles, porque él sabe lo que Dios hace cuando la gente se arrepiente.
¿Qué hace Dios cuando la gente se arrepiente? Pues perdona, ¿verdad? Y Jonás no quería que Dios perdonara a sus enemigos. Se rehúsa tan rotundamente a aceptar la idea de que Dios pudiera perdonar a los ninivitas que toma un barco y se va en la dirección completamente opuesta a Nínive, ¿no? Es como, bueno, no voy a poner un ejemplo, vamos a seguir porque si pongo ejemplos chafas, esto no va a funcionar. Viene esta gran tormenta, estando Jonás en este barco, viene una tormenta que Dios manda. Los marineros, después de intentarlo todo, lanzan a Jonás al mar porque Jonás les muestra que esa era la única manera en que la tormenta se calmaría, y sucede que se calma la tormenta. Pero Jonás está a punto de ahogarse cuando llega un gran pez y lo traga. Estando dentro de ese pez, Jonás ora al Señor, reconoce su condición, reconoce que Dios es el único que salva y que puede salvar a quien Él quiera. Después de 3 noches, Dios manda a este gran pez sacar a Jonás, el pez lo vomita en tierra, y Dios le repite la instrucción, a ver si ya entendiste, Jonás, después de todo lo que viviste, quiero que vayas y anuncies mi juicio a Nínive. Entonces Jonás, pues no le queda de otra, aprendió por la mala, entendió por la mala, pero lo entendió, fue, predicó, el juicio viene, arrepiéntanse, amén, y se fue, ¿no? Así como todo de mala gana, todo indispuesto. Pero Dios en su misericordia usa eso y los ninivitas se arrepienten, dice, desde el más pequeño hasta el rey. Y cuando Dios les da esta segunda oportunidad a Nínive, esto es lo que pasa en el capítulo 1, en el capítulo 4, versículo 1. Dice, pero Jonás se apesadumbró en extremo. ¿Y qué dice? Y se enojó. Esto es irónico porque ¿qué puede hacer más feliz a un profeta? O sea, ¿cuál es la chamba de un profeta? Predicar para que la gente responda a tu predicación, ¿no? Pero aquí él hizo lo que tenía que hacer, llevó a cabo lo que Dios le había mandado, tuvo un buen resultado, pero él se enojó, ¿no? Es como si dijera, ¿y el Cruz Azul finalmente quedó campeón? Y toda la porra se deprimió, toda la porra del Cruz Azul se deprimió. Es como, ¿no? O Toñita finalmente ganó la academia, pero se enojó en gran manera por haber ganado la academia. Es como, no tiene sentido. Perdón por mis ejemplos tan chafas, pero es lo que hay. Tenía que estar feliz. Su predicación dio fruto, pero estaba enojado. Él no quería perdón, sino juicio. Y en el verso 2 dice que oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque yo sabía que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, que te arrepientes del mal. ¿Qué onda con la oración de Jonás, no? Señor, ¿por qué los perdonas? Te pasas, Dios, eres demasiado bueno, Dios. No puede ser, ¿no? ¿Qué hay acerca de lo que Jonás sabe de Dios? Sabe las cosas correctas, sabe mucho, tiene sana doctrina. Eres misericordioso, eres compasivo, eres piadoso. Pero todo eso que él sabía no estaba impactando su corazón. Él sabía que Dios es bueno, pero no le servía de nada saberlo. Y nosotros, cuando aplicamos esto a nuestro matrimonio, este es el punto, debemos tener cuidado de que no nos pase eso, que sabemos y conocemos mucho de Dios, mucho de la palabra, tenemos años de cristianos, sabemos doctrinalmente lo que es correcto, pero eso no transforma nuestro corazón. Mira lo que sigue diciendo ahí en el verso 3. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque me es mejor la muerte que la vida. Y mira lo que le contesta el Señor, es increíble. Y Jehová le dijo, ¿haces tú bien en enojarte tanto? ¿Qué tal que el Señor te pregunte eso el día de hoy, en tu matrimonio? ¿Haces tú bien en enojarte tanto? ¿No? En pleno berrinche y Dios paciente. No es que Dios lo interrumpe y le dice, a ver, Jonás, ya estuvo bueno contigo, ¿no? Y mandó fuego del cielo. O sea, no puede ser que tengas esa actitud, estás pero bien guacareado, como dicen algunos por ahí. ¿Haces tú bien? Le pregunta simplemente, ¿haces tú bien en enojarte tanto? Hay ocasiones en las que nos vamos a enojar, obviamente, ¿no? No estoy diciendo que está mal o que es pecado enojarte. Lo que es pecado, dice la Biblia, airaos pero no pequéis. Lo que hacemos después de enojarnos es lo que nos puede llevar a pecar. Pero en este caso vemos eso. Nínive está mostrando arrepentimiento, ¿no? Nínive
responde a lo que Dios le habla, pero Jonás sigue enojado. No sé si te ha pasado que de pronto tu cónyuge realmente está arrepentido, pero te sientes tan tan enojado, ¿no? Estás tan enojado por lo que te hizo que es como, pues yo sé que estás arrepentido, no me importa, ¿no? Y Dios te puede perdonar, pero yo no te perdono, ¿no? Mira lo que hace Jonás, versículo 5, ve lo que hace Jonás. Jonás salió de la ciudad, acampó hacia el oriente de la ciudad, se hizo una enramada, mira, esto es increíble, y se sentó debajo de la enramada a la sombra hasta ver qué iba a pasar con la ciudad. En otras palabras, está esperando a ver el show. Salió de Nínive, se puso cómodo y se sienta y dice, seguramente estos cuates van a regresar a lo mismo. Oro porque su arrepentimiento no sea genuino, para que pueda ver el momento en el que les cae el juicio y estar en primera fila para ver lo que les sucede, ¿no? No importa cuánto tiempo tome, yo ya estoy bien pleno, bien cómodo aquí. Voy a ver cómo Dios los destruye. Tengo toda la paciencia del mundo para ver cómo fallan y cómo son juzgados. Pero no tiene la paciencia para perdonar. ¿Y cuán jonasenses somos en nuestros matrimonios nosotros también? Pacientes para ver cómo falla nuestro cónyuge y ver cómo es castigado. Pero no somos pacientes para con él. No tenemos la paciencia para esperar a ver la obra de Dios en él, en ella. Dios no hace obras instantáneas de microondas, de que 2 minutos y ya está listo. O sea, Dios hace barbacoa de la chida, ¿no? Toma todo horas y horas de preparación y el resultado es delicioso al final. Pero mi punto con esto no es recordarte que hace hambre, ¿no? Sino ayudarte a entender que Dios está haciendo una obra en tu cónyuge que va a tomar tiempo, que tal vez tú no lo estás viendo ahora como quisieras, porque en tu impaciencia quieres que la obra llegue a su fin de inmediato y esté terminada para ayer. Señor, te ruego que transformes a mi esposo ayer. Pero podemos descansar en lo que Filipenses, ¿te acuerdas? Nos dice que estamos persuadidos, tenemos la certeza de que aquel que comenzó la buena obra en nosotros la perfeccionará. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta que yo quiera? Hasta el día de Jesucristo. Sí, la obra va a suceder, pero no cuando yo quiera. La obra va a suceder cuando el Señor disponga, cuando Cristo vuelva y culmine esa obra, y estamos en un proceso que es como la luz de la aurora que va en aumento, ¿verdad? Hay un proceso y tú tienes que esperar en ese proceso. Mientras tanto necesitamos paciencia. Podemos parecernos a Jonás o podemos parecernos a Jesús. Jonás, impaciente con los ninivitas, sentado esperando el juicio, esperando que vuelvan a fallar, y puede ser así en mi caso, esperando que mi cónyuge falle de nuevo, a ver si realmente se arrepintió, o ser como Jesús, paciente, que nos perdona, que nos mira, pero no esperando la falla, sino está al pendiente de nosotros y con su espíritu nos ayuda y nos transforma y nos lleva. Con su gracia, con su amor, exactamente. ¿Cómo reaccionamos cuando nuestro cónyuge peca? ¿Nos enojamos, nos desesperamos, nos irritamos? O recuerdo, ok, está en un proceso, estamos en un proceso. No solo él, ¿sabes? Yo también estoy en un proceso y Dios está tratando conmigo en este tiempo. Y Dios revela cosas en mi vida cuando mi cónyuge hace algo que no debería hacer. Y eso es algo que Dios también quiere hacer y concluir en tu vida. Esa obra es parte del proceso. Es más, ese conflicto es una oportunidad para que los dos puedan venir a la cruz. Es una oportunidad para que busquen al Señor. Te recomiendo que termines de leer Jonás en casa, pero te voy a spoilear el final un poco. Dios le hace ver a Jonás cómo es que Dios está siendo misericordioso y compasivo con los de Nínive. No porque los ninivitas fueran muy buenos, Dios sabía que eran malos, pero sabía que eso era lo que necesitaban. Y en su misericordia, siendo lleno de paciencia, envía a Jonás para hablarles. Y lo que Jonás no podía ver, y aquí está el punto, lo que Jonás no podía ver en medio de todo eso es que Dios estaba siendo tan misericordioso y compasivo con los ninivitas como lo había sido con él. Dios quería mostrarle a Jonás esa misma misericordia en su propia vida. Porque Jonás fue un profeta desobediente que se fue para el otro lado lleno de enojo,
falto de amor completamente, pero a pesar de eso Dios lo desechó, lo destruyó, permitió que muriera ahogado. No, sino que tuvo paciencia y trató con él. Y una y otra vez lo regresa a él y le habla y es paciente y le hace las preguntas correctas. ¿Haces tú bien en enojarte tanto? No le dice, ¿otra vez? ¿Quieres otra ballena, brother? Ahora va a venir un pájaro gigante y te va a comer. ¿Qué tiene que suceder para que...? No, el Señor haciendo las preguntas con calma, ayudándole a ver su necesidad, cómo Él tiene misericordia, cómo Él es bueno. ¿Y cuál es el punto? Necesitamos ver la paciencia que Dios ha tenido para con nosotros para poder nosotros tener esa paciencia con los demás. El Señor ha sido bueno con nosotros. Si ponemos nuestros ojos en el pecado de nuestro cónyuge solamente, no vamos a poder ver la paciencia de Dios para con nosotros. Lo único que puede producir paciencia en nosotros por nuestro cónyuge, por la gente que nos rodea, es detenernos a considerar la extravagante paciencia que Dios ha tenido para con nosotros. El Dios de toda paciencia. El Dios de la paciencia. Mira Romanos 15:5, pero el Dios de la paciencia. Me encanta eso. Nuestro Dios es un Dios paciente, es un Dios de toda paciencia. ¿Ha tenido Dios paciencia contigo? Entonces, ¿por qué tú no puedes tener paciencia con los demás? Porque es así, ¿no? Señor, conmigo, Señor, perdóname, yo sé que volví a caer, ten misericordia de mí, ¿no? Y Señor, pues gracias por tu fidelidad, amén, y ya te vas bien contento. Pero cuando alguien pega con Señor, consúmelo. Señor, lo que hizo no tiene perdón tuyo, ¿no? Es como, ¿te acuerdas cómo te he perdonado a ti? Necesitamos poner nuestros ojos donde tienen que estar puestos, en su paciencia. Quiero concluir simplemente diciéndote algo. El Evangelio es la esencia de lo que hemos hablado hoy, porque el Evangelio es lo que Dios utiliza para reconciliarnos, para que estemos en paz con Dios, ¿verdad? Es el Evangelio de la paz, como lo leíamos. El Evangelio de la paz. En Efesios 6 nos habla de eso. Pero también el Evangelio nos permite ver la paciencia de Dios, cómo es que Él ha prolongado su misericordia, cómo es que no nos ha dado lo que merecemos, sino que nos ha dado lo que no merecemos, que es la oportunidad de tener nuevamente una relación con Él, de cercanía, de comunión, de intimidad. Dale la oportunidad a tu cónyuge de regresar a eso, a una relación de cercanía. Y yo sé que es un proceso, a veces el perdón y la confianza es algo que se tiene que trabajar y que se tiene que volver a ganar. Yo entiendo eso, pero si no hay ni siquiera la puerta abierta para que se pueda trabajar eso, sino que ya hay una determinación a no perdonar, a siempre traer a la memoria la ofensa cometida, entonces estás atentando y estás cerrando la puerta y hay impaciencia y vas a seguir en conflicto. Entonces ve el Evangelio, ve lo que Cristo ha hecho por ti, ve cómo Él te ha amado, ve cómo Él te ha perdonado, ve cómo Él ha sido paciente y bueno contigo y transmite eso. Y dile, Señor, aquí estoy, necesito abrazar tu Evangelio en mi vida, pero también vivir tu Evangelio en mi matrimonio. Eso es lo que necesito, paz, paciencia, son un resultado del Evangelio en mi vida, de la obra del Espíritu, de la gracia de Dios. Y todo esto, si te fijas, son recursos divinos. No tiene que ver con mi esfuerzo, no tiene que ver con que tú te alivianes, no tiene que ver con lo que tú hagas, sino con lo que Dios ha hecho. Abrazar fuerte esas verdades espirituales y entonces empezar a vivir una vida que le glorifique. Porque me encanta ahí en Romanos 15:5, el Dios de la paciencia y de la consolación les dé, este es mi deseo para ustedes y mi oración y mi petición para los matrimonios de Semilla, nos dé entre ustedes un mismo sentir según Cristo, para que unánimes, ¿no?, en esta unidad, en este yugo matrimonial, a una voz, ¿qué dice? Glorifiquen al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y esta es la razón central y el propósito central de nuestro matrimonio, su gloria, su honra y su alabanza. Amén. Señor, gracias por tu palabra, permitirnos observar y meditar en estas verdades, Señor, reconocer nuestra incapacidad, vernos en Jonás, Señor, ver que eso está ahí, nuestra impaciencia, querer el juicio muchas veces, pero no ver tu corazón, Señor, no darnos cuenta de que tú has sido tan bueno con nosotros. Permítenos hoy considerar esa bondad, esa gracia, venir, Señor, a ti una vez más,
humildes, Señor, no pensando y no teniendo en nosotros un más alto concepto, pensando que nosotros somos los buenos de la película, porque los dos en un matrimonio, Señor, ambos somos pecadores, ambos somos malos, solo hay uno bueno y ese eres tú, Señor. Entonces ten misericordia de nosotros, Señor. Trata en nuestro corazón, trata en nuestra mente, trata en nuestra familia. Perdona nuestra impaciencia, Señor. Perdona nuestros conflictos y permítenos venir al único lugar en donde se encuentra la solución para esto, Señor, que es tu cruz, que es tu obra. Ser llenos de tu Espíritu, Señor, porque es la única manera en la que podemos disfrutar de estos maravillosos beneficios: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, Señor. Cosas que no están en nosotros, pero tu Espíritu nos puede permitir disfrutar. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por este tiempo. Haz tu obra entre nosotros. Haz tu obra entre nosotros. ¿Tienes a tu esposo o tu esposa ahí al lado? Quizá es un buen momento para que le digas: perdóname por ser impaciente. Perdóname por no confiar en la obra de Dios en tu vida, por desesperarme. Perdóname por estar todo el tiempo conflictuado y pensar que eres el enemigo, por no pelear contigo tus luchas, por pelear contra ti. Toma un segundo para... No tienes que decir tal cual lo que yo digo. Tú sabes lo que estás viviendo y puedes tomar un segundo para decirles a tu esposo o a tu esposa: yo voy a tener que mandar un WhatsApp porque mi esposa no está aquí. Pero toma este tiempo. Y yo te pido, Señor, por los matrimonios que el día de hoy necesitan un abrazo especial, Señor, de ti, Señor. La sensación de que tu Espíritu, Señor, les abriga y que están seguros bajo la sombra de tus alas, Señor. Que se sienten lejos, que tú los juntes nuevamente, Señor. Que haya esta reconciliación por la obra de tu Espíritu y por lo que tu palabra nos ha hablado, Señor. No hay nada que la cruz no pueda cubrir. No hay nada que tu sangre no haya pagado por nosotros, Señor. Y esa sangre resulta en la unidad, Señor, de nuestros matrimonios, en la paz, en unir las dos cosas que estaban separadas y ahora pueden estar juntas porque tú pagaste con sangre, porque hubo alguien que ya llevó la ofensa y fuiste tú, Señor. Permítenos recordar eso, que tú ya has pagado el precio del pecado de nuestro cónyuge y de nuestro propio pecado, Señor. Abrazar esta verdad y caminar como matrimonios fundamentándonos en el Evangelio y en la cruz, Señor. Lo pedimos. Permítenos ser pacientes, Señor, confiando en que tú eres quien está haciendo una obra. A veces nos desesperamos, Señor, nos frustramos, pero creemos que tu palabra es verdad. Por encima de lo que vemos o de lo que sentimos, que a veces no vemos claro o sentimos que no está pasando nada, pero tu palabra es por encima de eso que vemos o sentimos. Tu palabra dice que tú estás haciendo una obra y que tú estás perfeccionándonos y que tú estás con tu Espíritu, Señor, llevándonos de gloria en gloria. Ayúdanos a que sea evidente con nuestro cónyuge, Señor, lo que tú estás haciendo. Y gracias, Señor, por este tiempo, en el nombre de Cristo Jesús.